pueda bendecir esta mañana. Aquí estamos en su programa Tiempo de Gracia para la honra y la gloria de nuestro amado Dios. Amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra esta mañana. Es un privilegio para nosotros, como siempre, estar llegando hasta donde usted se encuentre y poder hablarle a su corazón, a su espíritu. Ahí es donde va dirigida la palabra, no a las emociones, no a los sentimientos ni a los pensamientos, sino al espíritu, porque es el espíritu el que es edificado y que es restaurado por la palabra de nuestro Dios. Así que en esta mañana ponemos nuestra vida y este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, gracias le damos en esta mañana por la maravillosa oportunidad de estar con vida, de estar respirando. Gracias por ese aire, ese viento, por ese oxígeno, Dios mío, gracias. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad también de estar una vez más a través de estos medios, llevando tu palabra. Seguimos proclamando, seguimos anunciando las buenas nuevas de salvación. Dios mío, gracias. Gracias porque es tu gracia, es tu misericordia y es tu fidelidad. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, poniendo las palabras en nuestra boca, y que seamos, Dios mío, de edificación, que sea de consolación y exhortación para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Seguimos hablando de la familia. Tenemos, creo, el tercer programa con hoy, y hemos tomado a bien dedicarle tiempo a este tema que es tan importante, como lo mencionábamos el día de ayer. Es muy importante porque todos somos miembros de una familia. Y es allí donde están las situaciones. Usted recordará que en cierto momento estaba Jesús enseñando en la sinagoga, pero Jairo, él dijo: yo donde tengo un problema es en casa. Ahí estaba su hija muriendo, allí estaba su hija enferma. Entonces él prefirió que Jesús fuese a su casa. Es allí, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, donde muchas veces están las dificultades. Y como lo hemos venido desde que comenzamos a hablar, y siempre lo hemos mencionado, es a través de la palabra que nosotros debemos guiarnos para saber cómo hacer, qué hacer, cuándo hacerlo en nuestra familia. Yo quiero comenzar con un versículo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Oiga esto. Dios estaba hablando a su pueblo Israel. Tenemos que entender que nosotros somos hoy el Israel espiritual. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Entonces, para nosotros es la palabra. No estamos bajo la ley de Dios dada a Moisés, pero tampoco estamos sin ley de Dios. Estamos bajo la ley de la gracia. Estamos bajo la ley de Cristo. Entonces Dios estaba hablando a Moisés acerca de los mandamientos. Le había dicho en el versículo 5: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
el gran mandamiento del cual mencionó Jesucristo cuando le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Entonces Jesús menciona este que es el primer y gran mandamiento. También mencionó número 2, el segundo mandamiento, que dijo que es similar al primero, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero estamos hablando de la familia, y Dios le está diciendo a los padres estas palabras óigame, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál palabra? El mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Jesucristo le dice al apóstol Juan allá en Revelaciones o Apocalipsis, le habla de un mensaje en aquel entonces para la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor no es correr como antes corríamos, danzar como antes danzábamos. Ese primer amor es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestra fuerza. Ese es el primer amor. Y ese es el amor que ha dejado la iglesia. Recuerde que estos mensajes a las 7 iglesias seleccionadas de Asia Menor, que era una provincia romana en aquel entonces, tienen una aplicación directa para nosotros hoy como iglesia de Jesucristo. De modo que hoy Dios le dice a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esas son las palabras que Dios le dice a los padres desde este tiempo. A los padres en Israel le dice, estarán sobre tu corazón. Pero ¿qué más le dice? Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantar y cuando te levantes. Y cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, le dice, se las vas a repetir. O sea, se las vas a enseñar a tus hijos. ¿Sabe cuál es dónde radica el problema principal? Es que el padre no vive de acuerdo a la palabra. Y si el padre no conoce la palabra, mucho menos para que se las repita, como le decía Dios, como para que se las enseñe a sus hijos. Es el padre, es la madre, los primeros que tienen que vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pero creo con todo mi corazón que son muy, pero muy pocos los hogares donde los papás escudriñan las sagradas escrituras. Y mucho, pero mucho más poco, aquellos que además de estudiarlas ellos, se las enseñan a sus hijos. ¿Dónde están las reuniones en familia para hablar de la palabra de nuestro Dios? Si ya no hay comunión, ya no hay diálogo ni entre esposos, porque lo que cada uno hace es estar con su teléfono frente a la computadora, frente al televisor, los hijos igual. Cada quien con su teléfono, no hay comunicación, no hay un diálogo. Comenzando desde los padres y también los hijos, está cada uno, pueden ser 6, 8 miembros de la familia y están a la mesa, pero casi la mayoría está también con su teléfono, atendiendo llamadas, respondiendo mensajes.
No es malo un teléfono, no es mala una computadora, no son malas las redes sociales. Es la falta de dominio, la falta de control. Y dice la palabra que miremos cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces los hijos desde pequeños están recibiendo mucha enseñanza. Están llenándose de conocimiento, pero no del conocimiento de la palabra de Dios. Y este es uno de los problemas más grandes que hay. Y Dios le dice a los padres: estarán en tu corazón estas palabras. Esta palabra de que ames a Dios con todo tu corazón. Pero se la vas a repetir, se la vas a enseñar a tus hijos estando en casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El libro de los Salmos, capítulo 127. Vamos a buscar algunos versículos. Lo vamos a hacer aquí en vivo. No los trajimos ya buscados, sino que lo vamos aquí a leer con ustedes. Lo vamos a buscar con ustedes. Usted puede tomar su Biblia y en casa y leerlo con nosotros para que vea que lo que le compartimos es la palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Son herencia de Jehová los hijos. Y yo entiendo que una herencia se cuida. Yo entiendo que una herencia se valora. Esos son los hijos, herencia de Jehová. Si no estoy equivocado, creo que el día de ayer había una noticia donde una pequeña niña, yo no sé de qué manera, pero y yo puedo escuchar, quizás escuché una versión. Con ello quiero decir que no sé a ciencia cierta cuál es la verdad del asunto, pero esa niña cayó de un vehículo y ahí quedó. No fueron por ella. El vehículo va en marcha y la niña sale del vehículo. Y la versión de la niña, que no es del todo pequeñita como para decir que no sabe lo que está diciendo. La niña dice: es que mi papá abrió la puerta y me lanzó del vehículo. Esto fue ayer, aquí en nuestro país. Si esto fuese así, qué tremendo. Como los niños, sin importar cuánto tiempo de formación o ya al nacer, que son encontrados en crematorios, que son encontrados en aceras, que son encontrados en lugares donde muchos, a veces Dios en su grande y en su misericordia, a veces están hasta vivos. Y es allí donde nosotros entendemos que hay mujeres y hay hombres que no pueden ser llamados padres, y no en el sentido como Dios quiere que nosotros seamos. En el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, enseña al padre, enseña al hijo a cómo conducirse. Capítulo 3 del libro de Proverbios, versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que
a quien quiere. Mire qué tremendo esto. Dios, al enseñarle al Padre cómo formar a su hijo, Él se presenta como modelo. Solo para que usted tome una idea qué es lo que Dios espera que sea un padre. ¿Cuál es el tipo de padre que Dios espera? Y lo para con él y él se pone como modelo. El padre, oiga, aquí este capítulo 3 de Proverbios está exhortando a la obediencia. Y le dice: no menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ayer estábamos ya cerrando el programa, pero yo le mencionaba esto. He escuchado a padres diciendo: es que lo amo tanto que no puedo castigarlo. Y yo le digo a los padres: si su hijo será disciplinado cada vez que se porta mal, si es la disciplina que Dios dice en su palabra, está bien. Pero no castigue a su hijo mientras usted está enojado. Especialmente el papá, el varón, no mide la fuerza mientras está enojado. Hay diferentes tipos de castigo y disciplina hoy en día. Y considero que los niños son muy sabios, son muy inteligentes. Cada vez que se aplica un tipo de disciplina, debe de explicarle al niño el porqué, la razón de su castigo. Pero sobre todo sea ejemplo. No castigue a su hijo porque dice malas palabras. Si es usted como padre o madre el primero en hablar de una manera descuidada. Porque hay padres que es que yo a mí nadie me manda. Es que yo no. Usted es el espejo. Yo le aseguro que todavía hay niños que si usted le pregunta: ¿y usted cómo quiere ser? Como mi papá. Y por eso dice una canción: yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Si seguimos como hijos de Dios, como dice la palabra, sed imitadores de Dios, como hijos amados, yo le aseguro que quedará sembrado en el corazón de los hijos el ejemplo, el mejor mensaje, el testimonio de los padres para los hijos. De este tema tan importante como es la familia, hoy enfocados una vez más en cuanto a los hijos y padres, ¿verdad? De padres a hijos e hijos a padres. De modo que de repente aquí pues le hablamos al papá y le hablamos al hijo. No estamos hablando hoy con respecto al matrimonio, los cónyuges, sino de los padres a los hijos. En el libro siempre de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 24, aparece este versículo que toda la iglesia conoce y que mencionábamos un poquito el día de ayer al final del programa. Dice, versículo 24 del capítulo 13: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Oiga, desde temprano. Es muy difícil, dicen los que trabajan en el campo,
recuerdo que le decían a uno de entonces muy pequeño, nosotros crecimos así, trabajando en el campo. Miren uno, el árbol se endereza chiquito. Cuando un árbol crece torcido, le dicen a uno, es muy difícil que se enderece. En nuestra vida es totalmente diferente, desde luego, porque somos, cuando nacemos, somos creación de Dios. Y los niños son de Dios. Pero cuando crecemos y tenemos conocimiento del bien y del mal, entonces Dios tiene misericordia de nosotros, nos convence a través del Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio, a través del arrepentimiento genuino y verdadero. Entonces pasamos de ser creación a ser una nueva criatura por medio del nuevo nacimiento. Pasamos a ser no solo creación de Dios, sino hijos de Dios. Entonces dice la palabra que el que detiene el castigo cuando su hijo merece ser castigado, no es que lo ama, sino que lo aborrece. Pero el que lo ama dice que desde temprano lo corrige. Desde luego hay formas, y es la misma Biblia la que habla de que es con vara. Era con vara. Más de alguno recuerda que quizás cuando le aplicaron disciplina fueron a lo mejor demasiado duros, y eso también no debe de ser. Por eso le digo, si usted como padre está demasiado enojado y va a desahogarse con su hijo, es mejor que usted no discipline en ese momento. Es sorprendente con las palabras, escuchar las palabras que los padres dicen a sus hijos. De repente no lo castiga, pero le dice algunas palabras que son hirientes, palabras que marcan, palabras que dañan a ese niño. Recuerde que hay poder en las palabras, y a veces ese niño queda marcado porque recuerda que su madre, que su padre le dijo que era un cabezón, que no iba a llegar a ningún lado. Lo que te espera es esto, y comienza impresionante como hay madres, padres que maldicen a sus hijos. Y no estoy hablando de que le diga maldito, pero usted recuerde que maldecir no es solo porque mencione la palabra, sino maldecir es hablar mal. De toda persona que usted habla mal, lo está maldiciendo, porque es maldecir. Analice las dos palabras, maldecir, decir mal. Por el contrario, bendecir es hablar bien. Aunque usted no diga yo te bendigo, o si no, que no mencione la palabra bendición, pero si usted habla bien, usted está bendiciendo. Siempre en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿A quién le toca? Al padre.
Como mencionamos al principio, cuando Dios le decía a Israel, se las vas a repetir estas palabras una vez que estén en tu corazón, una vez que tú vivas de acuerdo a ellas, se las vas a repetir a tus hijos en la casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero hay hijos que lamentablemente lo que ven es a un padre con mal testimonio de la mañana, en la tarde, mediodía y todo el rato. Instruye, dice, al niño en su camino, comenzando por el conocimiento de la palabra. No haga como muchos padres que dicen: pastor, aquí le traigo a este niño. Ay, claro que puede aconsejarlo, pero antes que el pastor, es usted como padre. Hágalo entender, pastor. Mire que yo no puedo hablar con ellos porque es que yo... Y entonces, no hay una preparación para ser buenos padres. Padres que sus hijos recuerden y queden marcados. Yo sé que cuando crecen, toman sus decisiones. No es lo mismo llevar un niño a la casa de oración y aquí se va a estar sentado. Por cierto, hoy desde que caminan es muy difícil, aunque usted esté en la iglesia, en la casa de oración, que un niño se esté ahí quietecito. Pero son niños. Y en su mayoría hoy son niños inquietos. Pero yo le digo a los padres, es mejor que el niño esté inquieto, que el niño sea, a que esté enfermo. Es mejor. Dele gracias a Dios por esta herencia. Entonces, además del camino del Señor, dice que instrúyelo en su camino. Enséñele a vivir. Enséñele a conducirse. Enséñele el temor de Dios. Enséñele a amar, enséñele a perdonar, enséñele a respetar. Mire que hoy muchos niños ya no respetan a los mayores. Yo de una comunidad a otra, del Jaguar 2 viajé 7 años a la comunidad de El Pacayal, se llama ahí. Saludos para mis hermanos que nos ven ahí. Y habían unos ancianitos, mientras íbamos de camino, y viera qué tiempos, qué bonito. Todos y cada uno, estoy hablando de un número muy grande de niños hacia la escuela, a veces hasta ya grandecitos, y no había casi un niño que no saludara a aquellos ancianos. Les saludaban como si fuesen sus abuelos, pero no eran nuestra familia. Es que eran personas de avanzada edad y les veíamos como nuestros abuelos, con respeto. Pero esos tiempos ya no son iguales hoy. Ya no son iguales. Y es el papá el que tiene que enseñar. Porque ¿sabe qué sucede hoy? Sucede como cuando el sacerdote Elí, él como sacerdote, tenía hijos que eran sacerdotes y eran perversos, eran malos. Y su papá, Elí, bien que se dio cuenta lo que hacían sus hijos, y solo les dijo: ¿qué es esta mala fama? ¿Qué es esta mala conducta? ¿Qué es esto que oigo yo acerca de vosotros? Pero no hizo nada más. Y Dios le habló por medio de un profeta
que no quedó registrado ni su nombre, porque así debe de ser, no es nuestro nombre, no somos nosotros, sino que Dios. Y le dijo, porque yo honraré a los que me honran. Le dijo Elí, yo había dicho que tu casa iba a ser una casa de sacerdotes. Y le menciona más adelante y le dice, porque tus hijos han hecho lo malo. Y le dijo, y tú no les estorbaste. El padre tiene que ser un estorbo para sus hijos cuando quieran comportarse mal. El padre le tiene que estorbar. Y claro, ese preadolescente o ese adolescente o joven, en ese momento será para él muy desagradable que no le den permiso para ir a ciertas reuniones. Va a ser muy molesto. Pero un día se lo va a agradecer. Un día se lo va a agradecer. Recuerdo una reflexión que se llama, si no me equivoco, yo tuve la mamá más mala del mundo. Así se llama. La mamá más mala. ¿Por qué es la mamá más mala? Desde el punto de vista de aquel niño que quería hacer todo lo que él quería y su mamá no se lo permitía. Que quería tener cualquier tipo de amistades y su mamá no lo permitía. Su mamá tenía que conocer a sus amigos. Su mamá le decía, usted tiene que estar hasta ciertas horas. Usted tiene que estar aquí ya en casa. Y le dio educación. Él no quería estudiar, le dio educación. Y dice, mis hermanos y yo todos somos profesionales, personas de bien. Después de Dios, ¿a quién tenemos que agradecer? A mi mamá. Y termina él diciendo, tengo mis hijos, ¿cómo creen que los estoy criando? Bueno, de la misma manera como lo hizo mi mamá. Por eso tuvo la mamá más mala. La mentalidad del niño. La mentalidad del niño. Entonces mire lo que dice el capítulo 29, versículo 15 de Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Escuchó eso? La vara y la corrección dan ¿qué? Dan sabiduría. Enseñan que lo malo siempre será malo y que lo bueno traerá consecuencias positivas. Si usted disciplina correctamente, como dice la Biblia, a su hijo, cuando se porte bien, prémielo. Yo le digo a los padres, como lo mencionaba anteriormente, si usted lo va a disciplinar cada vez que se porte mal, está bien. Hágalo de la manera correcta. Sin tomar en cuenta más allá que ustedes como padres. Sin abuelos, porque por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bienvenido el consejo de los abuelos, pero no es para que los nietos se refugien en ellos cada vez que quieran el papá o la mamá disciplinarlo. Los abuelos son los consentidores. Pero Dios nos enseña que Él es papá, no es abuelo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho, muchacho consentido avergonzará a su madre. Siempre recuerdo, y usted seguro que ha escuchado cuando dicen las mamás, ay, qué vergüenza me hiciste pasar, hijo. A lo mejor es un hijo que usted lo consiente. Lo consiente tanto que le está dando una formación equivocada. En el versículo 17 de este mismo capítulo 29 de Proverbios dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo. Corrige a tu hijo, dice. Oiga, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría
a tu alma, a tu alma. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Hay un versículo en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leerlo. En el libro de Hebreos, ya cuando le menciono Hebreos y el capítulo 12, la iglesia sabe perfectamente a qué nos referimos. Dice la palabra en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 10 y versículo 11, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Claro que el niño, el joven, mientras es disciplinado, en ese momento, yo recuerdo muy bien que cuando nos disciplinaban nuestros padres, decía un hermano: parece que lo van a matar. A uno decía. Y no era que los iban a matar. Eso sí, mire, había un chilillo, le decíamos nosotros, así le dice la gente, chilillo. Era de cuero, no tenía lo que tenía eran 3 trenzas, unos 2 metros, y usted no se libraba. Y eran trenzas de cuero, con una agarradera, hasta la pasaban por acá. Un regalo especial de mi abuelo. Porque mire, si no, de lo contrario, a saber, es que solo fuera cosa que hubiera habido como algo grabando cuando no estaban nuestros papás, y que ya estábamos 3, 4, y que ellos no estaban en casa. Yo le garantizo que eso era tremendo, tremendo. Y cuando mis papás llegaban, cada quien acusaba al otro. Yo acusaba a mi hermana mayor, a mi hermano menor, al otro. Todos ellos me acusaban a mí. Era una situación tan tremenda que entonces mis papás decían: bueno, formen una fila, que aquí va a llover. Y era parejo. Habían unos desórdenes, habían una... ¿Y quién había sido? Bueno, yo no. Pregúntele al otro, tampoco. Y nos disciplinaban. Nos disciplinaban. Ayer le mencionaba que dice la palabra, que la necedad está en el corazón del muchacho. Oiga, la necedad. Pero dice que la vara, o sea, la corrección, dice que la va a alejar. La va a alejar. Por ejemplo, mire que dice el capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entre tanto que hay esperanza, hay que ¿qué? Hay que castigarlo. Hay que castigarlo. A nosotros nos decían, y no nos permitían que llegáramos con un carrito, porque casi nosotros no tuvimos carros para jugar.
Y el padre no tiene que creer, déjenme que le diga esto, todo lo que el niño dice, porque hay unos papás que los niños no mienten. Mire, yo le aseguro que desde muy pequeñito usted le pregunta al niño y aunque no hable, le menea la cabeza que no fue él. Entonces, dice la palabra, hermano, que hay que castigar, pero que no hay que destruirlo. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino. Eso es lo que leíamos hace poco. Y aun cuando fuere viejo no se apartará. 22:15 es el que le quería leer. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Oiga, ligada. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay una ligadura al corazón del muchacho de necedad. Y hay muchos padres que yo sé que están sufriendo. Y aquí el llamado a la conciencia de los hijos, de no ser el dolor de cabeza para esa madre. Y también el llamado para los hijos que ya son hombres y mujeres, estén aquí en el país, estén en Estados Unidos o en cualquier lugar. No se olviden de esos viejitos, unas viejitas que dieron todo y que hoy tienen que suplicarles a los hijos. ¿Sabe qué dicen algunos hijos? Ay, es que eso de andar con gente enferma para arriba y para abajo es la mamá. La mamá. Hay hijos que hay hijos que con bendiciones de Dios, con posiciones, con carro, le dicen a la mamá: véngase caminando hasta acá porque es que ahí voy a enlodar el carro. Qué tremendo. Qué terrible. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí le hablamos acerca de la palabra de nuestro Dios. Recuerde, Dios es nuestro Padre y de Él aprendemos. Es su palabra. Pero si tuviéramos que ser honestos y sinceros, si no aplicamos a nuestra vida, si el padre no vive conforme a la palabra de Dios, si está dando un mal testimonio, porque muchos hijos lo que están viendo en sus papás es un mal testimonio. Muchos hombres lo que le están enseñando a sus hijos, muchos padres lo que le están enseñando a sus hijos es que ellos pueden tener varias mujeres porque ellos tienen una en casa, pero ya saben sus hijos que ellos tienen mujeres fuera del hogar. ¿Con qué autoridad le va a decir a su hijo: hijo, usted tiene que ser fiel a su esposa cuando usted se case? No, si más bien hay padres diciéndole a sus hijos: mire hijo, usted róbesela. Usted no se case de un solo porque tiene que probar a ver cómo es que va a ser esa mujer. ¿Acaso que la mujer es un par de zapatos? ¿Acaso es como que digo, voy a llevar este pantalón y me lo voy a medir? Sí, pero es que es un pantalón, es una pieza, es una prenda. La mujer no es un objeto. Y la mujer tiene que saber esto. Desde usted, jovencita, no es un objeto, no es un utensilio, no es una pertenencia de alguien. Usted debe de respetarse usted misma, valorarse y amarme usted mismo y usted misma, porque lo demás quizás no lo van a hacer. Entonces, hemos aprovechado el tiempo, hemos hablado acerca de la palabra del Señor. Esta semana 3 programas hemos hablado de la palabra de nuestro Dios. Créanme que ha sido una bendición. Espero que esta palabra sea sembrada en tierra fértil. Bendición.